¿Cuántos están contentos en esta mañana? Amén. ¿Cuántos están agradecidos con Dios en esta mañana? Amén. Hay tantas razones, tantos motivos por los cuales nosotros darle gracias a Dios. Y yo le aseguro que sin importar las circunstancias o situaciones que usted pueda estar atravesando, creo que nosotros podemos luchar por abrir nuestros ojos y mirar en medio de todo lo que podamos estar viviendo, que la gracia, el favor y la fidelidad de Dios siempre está con nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de estar en esta mañana en este lugar y por la oportunidad de compartir con ustedes la palabra en esta mañana. Dígale al que está a su lado, Dios nos va a hablar en esta mañana. Dios nos va a hablar en esta mañana. Y gracias, pastor, por esa oración. Gracias por la oportunidad también de poder estar compartiendo la palabra en esta mañana. Y quiero invitarle allí donde está a abrir su Biblia en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 48. Jeremías capítulo 48, versículo 11 y 12. Vamos a estar leyendo para iniciar en esta mañana. Quiero compartir en esta mañana bajo el tema ¿Capítulo qué? Jeremías capítulo 48, versículo 11 y 12. Quiero compartir en esta mañana bajo el tema benditos trasvasadores. Benditos trasvasadores. Y en un momento voy a entender más acerca de la palabra trasvasadores. Jeremías capítulo 48, versículo 11 y 12. Leo en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la unción del Espíritu Santo. Leo en la versión Reina Valera. Dice la palabra de Dios: quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores, que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Le invito una vez más a cerrar sus ojos. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga a través de su palabra en esta mañana. Señor, te doy gracias en este momento. Gracias porque tú, oh Dios, eres fiel, y gracias porque tu palabra, Señor, es enviada como bendición para nuestras vidas. Oro, Señor, en esta mañana para que esta palabra que ha sido enviada pueda ser esa bendición en nuestra vida y pueda cumplir el propósito por el cual tú la has enviado. Señor, que en esta mañana podamos ser nosotros receptores de tu palabra, y no solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Que nuestra vida, Señor, pueda ser tierra fértil a tu palabra. Levanta tu mano conmigo allí donde estás y dile: Dios, que mi vida hoy sea tierra fértil a tu palabra. Que en mí se cumpla el propósito por el cual has enviado tu palabra en este día. En el nombre de Jesús, amén. Bríndele un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Benditos trasvasadores. Nosotros no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en esta tierra. La Biblia dice que promedio nuestros años son ¿de cuánto? 70, 80. 70, 80 y los más robustos. Y de ahí en adelante muchos se viven, pero a veces se viven con dolores, con dificultades, con una cantidad de procesos médicos. Pero ¿cuánto vamos a pasar en la eternidad? Toda la eternidad. Toda la eternidad. Entonces, en comparación con la eternidad, nuestro tiempo en esta tierra y en esta existencia es demasiado corto. Es demasiado corto. Y la situación está en que a veces nosotros empezamos a vivir tanto por este tiempo
esta existencia de este lado de la eternidad, que enfocamos todo nuestro esfuerzo, toda nuestra energía, todo nuestro trabajo, toda nuestra capacidad en desarrollar todo para esta existencia que vamos a tener aquí. Y usted sabe que tiene los años que tiene hoy y que ha vivido los años que tiene hoy porque está vivo todavía. Amén. Pero no sabemos en qué momento va a terminar nuestra vida en esta tierra. No solo debemos vivir para lo que vamos a tener en esta tierra, también debemos vivir esta vida preparándonos para una eternidad. También debemos vivir esta vida preparándonos para que con la ayuda de Dios podamos pasar la eternidad en la presencia de Dios. Porque al otro lado nadie quiere ir. En esta profecía que hay en el libro de Jeremías, capítulo 48, acerca de Moab, para los moabitas, es una profecía bastante fuerte y voy a tomar solamente esta parte de estos dos versículos. Y en estos dos versículos Dios está diciendo a través del profeta Jeremías que Moab estuvo quieto, que se mantuvo quieto. Y dice, quieto estuvo Moab. Y hace una comparación entonces del proceso que se llevaba con el vino. Y en el proceso del vino, para sacar el vino siempre se utilizaban esas vasijas en que se colocaba el vino, pero existían lo que eran los trasvasadores. Y los trasvasadores eran la persona que estaba encargada, cuando el vino ya llevaba cierto tiempo en esa vasija, todo el sedimento, todo el residuo del vino había quedado al final de la vasija. Entonces se pasaba el vino hacia otra vasija y el sedimento se quedaba en la vasija anterior. Y lo que Dios está diciendo a través del profeta Jeremías es que para estas personas de las que está hablando en esta profecía, estuvieron quietos, decidieron estar quietos y nunca tuvieron un proceso de irse purificando, de ir cambiando, de ir dejando el sedimento, de ir dejando lo que no conviene, de ir dejando lo que no es bueno. Y Dios dijo, estuvieron quietos y como vinos estuvieron siempre en la misma vasija, siempre en el mismo lugar, siempre en las mismas circunstancias, siempre en la misma posición. Y a consecuencia de mantenerse quietos siempre en el mismo lugar, en la misma posición, han tenido su mismo olor, han tenido su mismo aroma. Y se ha quedado el sedimento con ellos. En otras palabras, Dios está diciendo a través del profeta, no tuvieron ningún proceso de cambio en el cual ellos pudieran mejorar, en el cual ellos pudieran crecer. Nuestra existencia en los años que vayamos a estar en esta tierra son simplemente el preámbulo y la preparación para una eternidad. Pero mientras estemos en esta tierra, el propósito de Dios es que constantemente nosotros estemos creciendo. Y más que creciendo en cualquier forma física, en cualquier forma económica, en cualquier forma terrenal, Dios quiere que nosotros siempre vayamos creciendo espiritualmente. Amén. Y aclaro que no quiero decir con todo lo que estoy hablando en esta mañana que Dios está en contra de que usted tenga comodidades en esta tierra, de que usted viva bien en esta tierra, de que usted sea prosperado en esta tierra. Dios no está en contra de nada de eso. Es más, Dios quiere todo eso para nosotros también. Amén. El problema es cuando nosotros enfocamos toda nuestra fuerza, toda nuestra energía, todo nuestro conocimiento y lo que podemos hacer simplemente por lo temporal, dejando de lado lo espiritual. El problema es cuando yo simplemente estoy enfocado en lo que puedo hacer, tener mientras estoy aquí en la tierra y no estoy haciendo nada por mi crecimiento espiritual. Y la Biblia dice que nuestro crecimiento espiritual debe ir hasta la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. O sea que mientras estemos en esta tierra, siempre hay cosas en las que podemos crecer y en las que podemos mejorar. Y lo que Dios está diciendo con relación a los moabitas es que ellos decidieron mantenerse quietos. Entonces ahora Dios aparece y Dios dice, ahora yo digo que como ellos no se interesaron por crecer, por mejorar, por cambiar, por avanzar, Dios dice, ahora yo les voy a enviar los traspasadores. Ahora yo les voy a enviar los traspasadores. Y quiero que te preguntes a ti mismo allí donde estás.
¿Cómo está tu vida con relación al crecimiento espiritual? Quiero que te preguntes y te quedes tú ahí con la respuesta más sincera para ti mismo. ¿Cómo está tu crecimiento espiritual? ¿Cómo está tu relación con Dios? Porque a menudo nosotros empezamos a medir nuestra vida simplemente porque compré ropa nueva, adquirí esto, pagué esto, hice esto, y la mayoría de todas esas cosas tienen que ver con logros terrenales, con logros temporales. Pero ¿qué de los logros, de las metas y del crecimiento espiritual? ¿En qué cosas nosotros mismos estamos procurando crecer, ser más como Jesús y menos como nosotros? Ser más espirituales y tener que el pecado tenga menos fortaleza en nuestra vida. Porque si nosotros mismos no lo procuramos hacer, entonces Dios también tiene que decir para nosotros: necesito enviarle traspasadores. Necesito enviarle situaciones y circunstancias que lo hagan. Y quiero tomar en esta mañana una historia que siempre me ha llamado la atención y que tiene muchas cosas que podemos aprender, y quiero resaltar alguna de ellas. Quiero que vayas conmigo a la historia de Segundo Libro de los Reyes, capítulo 7. Hay una historia en la que nosotros podemos mirar cómo para algunas personas, para ciertas personas en esta historia, Dios envió trasvasadores. Dios envió una forma de poder moverlos y de poder llevarlos a mejorar y ver la gloria de Dios en su vida. ¿Cuántos quieren ver la gloria y bendiciones de Dios en su vida? En Segundo Libro de Reyes, en capítulo 7, aparece una historia. No la vamos a leer toda y lo puede hacer en casa. Segundo Libro de Reyes, capítulo 7, aparece la historia del sitio de Samaria. Y en esta historia aparece el profeta Eliseo. Y el sitio de Samaria era una estrategia de guerra que se acostumbraba a hacer en aquellos tiempos, que consistía en que venía un ejército enemigo y rodeaba la ciudad o el lugar que querían sitiar. El sitio era que colocaban todos sus ejércitos alrededor y que no dejaban que la población que estaba dentro de la ciudad saliera o pudiera ingresar a la ciudad. Como ellos estaban sitiados, como una ciudad estaba rodeada por sus enemigos y los enemigos no permitían que nadie entrara, nadie saliera, normalmente ellos tenían que comer todos los días, tenían que hacer todo lo normal de todos los días, y como no había entrada ni salida de alimentos, el alimento que estaba dentro de la ciudad empezaba a escasear. Empezaban a comer todos los días, pero de repente todo se empezaba a acabar. Y como no había cómo ingresar, porque los enemigos no lo permitían, entonces empezaban a sufrir de hambre. Era una estrategia de guerra. Ellos rodeaban la ciudad, no dejaban entrar ni salir nada, y cuando la gente que estaba dentro o moría de hambre o tenían que salir y entregarse y rendirse antes de morir de hambre. Estando en una situación como esta, estando el profeta Eliseo dentro de la ciudad que está sitiada, empiezan a hablar mal del profeta, empiezan a decir que es culpa del profeta lo que está pasando. No sé si le ha pasado o ha escuchado que hay personas, o a veces nosotros mismos, cuando tenemos una situación difícil, lo primero que hacemos es echarle la culpa a Dios. Lo primero que hacemos a veces es tratar de buscar culpables y no precisamente nosotros mismos. Ellos empezaron a hablar en contra del profeta, empiezan a decir, y en medio de esa situación difícil el profeta da una palabra de bendición. Y entonces Eliseo dice: mañana a esta misma hora va a haber alimento en las afueras de Samaria, dentro de Samaria, de forma muy económica. Y escúchame, todos están ahí y escuchan la profecía, pero la profecía que ellos escuchan, tal vez ellos están diciendo: pero ¿cómo? Alimento en medio de tanta hambre, alimento en medio de tanta situación difícil, alimento. Y la Biblia dice en el versículo 2 de Segundo Libro de Reyes, capítulo 7, que había un príncipe que era un príncipe en el cual el rey se apoyaba, era de confianza para el máximo mandatario de esta historia. Y aquel príncipe dijo: ni si Dios abre ventanas en los cielos es eso posible. Eso fue lo que quiso decir con su expresión.
Digo, yo sé que tú eres profeta, yo sé que tú hablas la palabra, yo sé que tú crees en Dios, pero lo que tú estás diciendo es imposible. Y entonces el profeta le dice, tú lo vas a ver, pero no vas a comer de ello. Les cuento ese dato porque es necesario para el final. Pero lo que te quiero llevar en este momento es que cuando Eliseo da la palabra, entonces la Biblia habla de los personajes que quiero que nos centremos un poco en esta mañana. La Biblia habla de unos leprosos que estaban a las afueras. Y estos leprosos están a las afueras. Y ahí sí quiero que vayas conmigo a leer segundo libro de Reyes, capítulo 7, versículo 3 al 5. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriríamos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Piensa en un momento en la situación de estos leprosos. Los leprosos están allí, en un punto en donde están a las afueras de la ciudad, porque por su condición de leprosos, ellos no podían estar con todas las demás personas. Entonces, sitiaron la ciudad, quedaron los que estaban dentro, pero a las afueras estaban unos leprosos. Estos hombres quedaron sin ser importantes para los que están dentro de la ciudad y sin ser importantes para los que vinieron también a contraatacar. Ellos están a las afueras y ellos están en una posición en donde ellos llegan a la siguiente conclusión. Y estos leprosos dicen, ¿saben qué? Estaban allí los 4, siquiera no estaba solo, si estaban 4 al menos podían hablar, podían hacer algo durante ese tiempo. Y ellos están ahí y uno de ellos tal vez se dice, vea, a nosotros lo que nos espera es la muerte. Sí o sí nos vamos a morir. Pero tenemos dos opciones. O nos quedamos aquí para morirnos aquí sin hacer nada, o hacemos algo. Si nos quedamos aquí por el hambre que hay, moriremos. Ahora, si tratamos de entrar en la ciudad, allá tampoco hay comida, así que vamos a morir. La única opción que vemos más clara es irnos hasta nuestros enemigos. Nos vamos donde nuestros enemigos y si ellos nos dejan vivir, viviremos. Y si ellos nos matan, de todas maneras, sea que ellos nos maten, sea que nos mate el hambre, nos vamos a morir. En otras palabras, y lo primero que te quiero decir en esta mañana con este mensaje es que Dios siempre nos va a impulsar a cambiar. Dios siempre nos va a impulsar a cambiar, a mejorar en algo. Hay cosas que Dios va a decir a nuestra vida, hay cosas que Dios va a traer a nuestra vida y que Dios nos va a decir: deja esto, mejora esto, cambia esto. Y cuando Dios nos dice, Él espera que nosotros lo hagamos. Cuando aquel hombre es llamado por Dios, Abraham es llamado por Dios y Dios le dice: vete de tu tierra y deja a tus parientes. Dios se lo dijo. Dios se lo dijo. ¿Y Abraham qué hace? Abraham se va de su tierra, pero se lleva un pariente. Sígueme acá, por favor. Abraham se va de su tierra, pero se lleva un pariente. ¿Y Dios qué le había dicho? Que fuera él. Deja a tus parientes. Deja a tus parientes. La primera vez que Dios le dice, Abraham obedece, pero hasta cierto punto. Y hubo algo en lo que Abraham no obedece. Como Abraham no obedece, entonces como Abraham no obedece, llega un momento en donde Dios tiene que estimularlo, donde Dios tiene que impulsarlo para que obedezca completamente en dejar a sus parientes. Y entonces se empiezan a presentar una serie de discordias entre los pastores de Abraham y los pastores de su sobrino que se había llevado con él cuando Dios le había dicho, deja a tus parientes. Dios lo impulsa a hacer algo, porque hay muchas cosas que Dios nos va a decir que hagamos y Dios no va a venir a hacerlas por nosotros. Hay muchas cosas en nuestra vida que Dios nos va a decir, haz esto, deja esto, pero Dios no va a venir a hacerlas por nosotros.
que nos corresponde a nosotros hacer. Y entonces, como Abraham se empiezan a presentar una serie de dificultades que Dios usó para que por fin Abraham se pudiera desprender de él. Estos leprosos tal vez habían tenido un estilo de vida de resignación por su enfermedad, de resignación porque no podían hacer nada, de resignación a vivir por la carencia de la gente, por la bondad de la gente. Tal vez estos leprosos redujeron su vida al hecho de vivir una vida simple. Y ahora en medio de todo esto ellos dicen, bueno, llegó el momento en donde decidimos si nos movemos, si hacemos algo o si simplemente esperamos la muerte aquí. Y ellos no solo lo dicen, sino que también lo hicieron. Y si leen la historia y continúan leyendo la historia, la Biblia dice que entonces ellos se levantaron como habían organizado, como habían planeado, como habían hablado, y se fueron hasta donde estaban sus enemigos. Para sorpresa de ellos y en cumplimiento a la palabra del profeta, la Biblia dice que cuando ellos llegan a donde estaba el ejército enemigo, ellos se encuentran que no estaba ninguno de sus enemigos. Ninguno de sus enemigos. Y usted se imagina a esos 4 hombres leprosos y hambrientos por la situación que estaban viviendo. La Biblia dice que encontraron todo el campamento solo. No había personas, porque Dios había hecho que los enemigos escucharan ruido de mucha gente de guerra que venía en contra de ellos, y los enemigos pensaron. Se reunieron toda esta gente que estaba por aquí cerca, todos estos reyes, y vinieron a defender a los que están en Samaria. Y salieron y dejaron todo intacto. Ahora, la Biblia dice que estos leprosos empiezan a hacer algo. Y estos leprosos entran en una tienda y empiezan a comer. Y comieron hasta que se saciaron. Y cogieron de las pertenencias del botín de guerra y lo escondieron para ellos. Y ellos entraron en una segunda tienda. Y de pronto en esta tienda segunda que entraron, encontraron cosas que no habían comido en la tienda anterior. Y también hacen lo mismo. Ellos comen, se sacian y esconden para ellos el botín de guerra. Ellos pasaron de una situación difícil, de una situación de hambre, de una situación de necesidad, a ver mucha abundancia. Entonces, número 1, Dios nos lleva a nosotros, cuando quiere que crezcamos en lo espiritual y no obedecemos simplemente, Dios nos impulsa y va a usar situaciones que nos impulsen a crecer y a mejorar, a tener cambios en nuestra vida. Pero número 2 de esta historia te quiero decir, a lo nuevo que Dios quiere impulsarnos, Dios quiere que actuemos de forma diferente a como hemos actuado antes. Dios quiere que actuemos de forma diferente a como hemos actuado antes. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay situaciones difíciles que a veces son cíclicas o repetitivas en nuestra vida. Y cuando hay situaciones difíciles que son repetitivas en nuestra vida, muchas veces Dios nos está llevando a que hay patrones de raíz que nosotros debemos cambiar definitivamente. Y coloco un ejemplo que puede ser cotidiano de pronto para muchos o fácil de entender. Yo puedo estar orándole a Dios por la situación económica y para que me ayude a salir de deudas, a salir de situaciones difíciles, de compromisos de pronto que me hice. Y cuando yo empiezo a ver mi economía, tal vez yo puedo encontrar que en mi economía anteriormente tomé malas decisiones, porque no todo es culpa del diablo ni todo es culpa de Dios. Tomé malas decisiones, me metí en compromisos que no debía meterme, quise aparentar un estilo de vida que no podía tener. Y entonces a raíz de muchas de esas cosas pueden ser el resultado de algunas deudas que tengo. Pero entonces cuando viene, yo le oro a Dios y Dios me está ayudando a salir de eso, pero de repente yo escucho que viene el día sin IVA. Son muy famosos en este tiempo. Y yo voy a un almacén a comprar un televisor nuevo que no es una necesidad en mi vida, pero es el día sin IVA. Y qué bendición el día sin IVA, ¿no? Dígame. Sin IVA, pero después viene, ¿cierto? Y empiezo a tomar las mismas malas decisiones que tomé anteriormente en las nuevas oportunidades que estoy teniendo. ¿Alguien puede decir amén para saber que no soy ejemplo en esta mañana? Amén.
Escúchame, empiezo a tomar las mismas malas decisiones que tomé anteriormente en las nuevas oportunidades que Dios está trayendo. Y aplícalo no solo a economía, aplícalo en tu relación de pareja, aplícalo en tu crecimiento espiritual, que a veces queremos y le pedimos, Señor, yo quiero tener una mayor relación contigo, una mejor relación contigo, pero anteriormente no me levantaba a hacer devocionales, no leía la Biblia, era más tiempo en el celular, más tiempo en el televisor, más tiempo en otras cosas, y le estoy orando a Dios por un crecimiento espiritual. Dios me está impulsando un crecimiento espiritual, pero si sigo con los mismos hábitos de ayer, voy a tener los mismos resultados que estoy cosechando hoy. Muchas de las cosas que nosotros podemos estar viviendo hoy son el fruto de la semilla que colocamos ayer. Y si no me gusta el fruto de lo que estoy cosechando hoy, necesito cambiar mi semilla hoy para que el fruto que voy a cosechar mañana no sea igual al que estoy cosechando hoy. El problema es que muchas veces nosotros queremos cosechar frutos diferentes sembrando la misma semilla. No sé si me estoy haciendo entender. Amén. Gloria a Dios. Escúchame, estos leprosos llegaron y empezaron a hacer eso que estaban haciendo. Encontraron una tienda, comieron, se saciaron, dice la palabra, y tomaron del botín y lo escondieron para ellos. Entraron en una segunda tienda, comieron, se saciaron y escondieron del botín que habían encontrado para ellos. Pero llega un momento en donde uno de ellos les habla a los demás. Segundo libro de Reyes, capítulo 7, en el verso 8. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Versículo 9. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Estos leprosos estaban en ese proceso de disfrutar la bendición que Dios les estaba dando en ese momento, de saciar el hambre que habían tenido hasta ese momento. Pero llega un momento en donde ellos se detienen y la Biblia dice que uno de ellos le dice a los demás: no es bueno lo que estamos haciendo, no estamos haciendo bien. ¿Por qué no estamos haciendo bien? Porque nosotros estamos aquí disfrutando de tanto alimento y la ciudad está pasando hambre. Sacando todos los detalles que eso implica, quiero llevarte a algo un poco más profundo en este pasaje. Se cree que estos leprosos que estaban afuera de la ciudad eran parientes, y uno de ellos era Giezi, quien había sido servidor del profeta. Cuando Giezi tomó las pertenencias de Naamán, engañándolo, ¿cuántos se acuerdan de la historia? ¿Cuántos han leído la historia? Cuando Giezi tomó pertenencias de Naamán, el profeta le dijo: no es tiempo de tomar riquezas. Y el profeta le dice a su servidor en ese momento: la lepra que tenía Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia y a tu familia. Se cree que uno de estos leprosos que está ahí en esta historia es Giezi, que fue servidor de Eliseo, y los familiares de Giezi. Entonces, cuando Giezi está en este momento viendo cómo hay tanta abundancia, tantas riquezas, tantas bendiciones, Giezi hace lo que normalmente estaba acostumbrado a hacer, que era siempre a tener deseo, a tener mucho deseo por las posesiones y por las cosas materiales. Y ahora Giezi está allí haciendo aquello que está acostumbrado a hacer. Toma pertenencias, se sacia, toma oro, toma plata, toma vestidos y los esconde. Y escúchame, en ese momento Giezi tiene como un déjà vu. ¿Sí han escuchado lo que es un déjà vu? Se cree que un déjà vu es algo que pasa en nuestro pensamiento y en nuestra vida, que a veces sentimos que el momento que estamos viviendo ya lo hemos vivido antes.
Y Giesi tiene tal vez una experiencia similar. Y Giesi dice, yo he vivido esto antes. Yo he actuado así antes. Y Giesi tal vez se mira la piel y dice, yo estoy leproso por actuar como estoy actuando hoy. Y si quiero un resultado mañana diferente, es necesario que yo empiece a tomar una actitud diferente. Amén, amén. Y ese, en otras palabras, dice, no, anteriormente yo tomé dinero, riqueza, posesiones, los guardé de forma egoísta, los guardé con avaricia en mi corazón y eso me trajo malos resultados hoy. Y hoy estoy teniendo de nuevo una similar oportunidad y no puedo seguir actuando de la misma manera. ¿Y sabe qué hace Giesi? Dice, no. Esta forma de actuar es mala porque trae malos resultados. Y le repito, no estoy en contra de decirle en esta mañana, no estoy a favor de decirle en esta mañana, no tenga bendiciones, no tenga cosas buenas en su vida, no. Hay cosas en las que Dios tiene que mirar y está mirando más allá de lo que podemos tener físicamente, lo que está dentro de nuestro corazón. Y entonces Giesi dice, no estamos haciendo bien, hay que actuar de una manera diferente. Y Giesi dice, no solo voy a tener ahora para mí, sino que tengo un deseo tengo un corazón que puede compartir con quienes están pasando necesidad. ¿Y sabe qué hace Giesi? Giesi dice, no, tenemos que avisarle a los de la ciudad. Dios le estaba dando la oportunidad a Giesi, escúcheme bien, Dios le estaba dando la oportunidad a Giesi, una oportunidad igual a aquella en la cual había fallado, porque Dios esperaba de Giesi una actitud diferente. Hay situaciones en nuestra vida en las que Dios nos va a permitir vivir situaciones similares a las que hemos vivido antes, situaciones en las que nos hemos equivocado, situaciones en las que hemos decidido mal, situaciones en las que hemos tomado malas decisiones, en las que hemos cometido errores, pero Dios espera que nuestra actitud del presente sea diferente. Porque siempre quiere Dios que nosotros tengamos bendiciones, cambio y crecimiento en nuestra vida. Y escúchame, la Biblia dice que Giesi y estos leprosos están allí y estos leprosos dicen, no estamos haciendo bien, tenemos que avisarle a la ciudad, tenemos que decirle a los de la ciudad. Y cuando ellos avisan a los de la ciudad, entonces el rey estaba un poco incrédulo y el rey dijo, no, yo les voy a decir qué es lo que pasa. Mira, lo que están haciendo es una estrategia de guerra. Los enemigos se salieron, los enemigos se fueron, están por ahí cerca, están esperando que nosotros salgamos. Y cuando nosotros salgamos, ellos van a entrar a la ciudad, que también era otra estrategia de guerra que usaban. Van a entrar a la ciudad y van a tomar todo lo que tenemos. Así que no es muy cierto eso de que haya ya bendición, de que Dios respondió lo que el profeta dijo. Eso no es muy cierto, estaba diciendo alguno. Pero entonces otro de los que estaban con el rey le dijo, pero mandemos a inspeccionar. Mandemos a averiguar si es verdad o no lo que está pasando. Mandemos a averiguar si es verdad o no eso que se cree que está pasando. Y la Biblia dice que mandaron algunos de ellos en unos caballos. Y sabe, ellos querían asegurar hasta los caballos porque todo eso se lo estaban comiendo. Y dijeron, no manden muchos caballos, no sea que perdamos los caballos que tenemos acá y sigamos pasando hambre. Y mandaron algunos en los caballos. Y cuando fueron, ellos recorrieron todo el campamento y vinieron y le dijeron a los de la ciudad, sí es verdad. Y entonces la palabra de Dios dice que se cumplió lo que el profeta había dicho. Número uno, Dios nos va a impulsar a cambio. Número dos, Dios quiere que tengamos una actitud diferente en las oportunidades que tenemos hoy. Y número tres, lo más determinante en cada proceso que nosotros vivimos es la reacción que nosotros tenemos a la palabra de Dios. ¿Cuál es el 2? En cada proceso que nosotros vivimos, lo más importante es la posición de fe que nosotros tenemos a la palabra y a las promesas de Dios. Sí. Al principio leímos que estos que estaban ahí escucharon todos la palabra. Y Eliseo dijo, mañana tendrán alimento barato, económico a las afueras de la ciudad. Y tal vez muchos de ellos no creyeron, tal vez para muchos de ellos era difícil, tal vez para muchos de ellos era algo bastante duro. Y entonces este príncipe, sobre
el cual se apoyaba al brazo del rey, él se levantó y dijo: ni si Jehová hace ventanas en los cielos, es eso posible. Y el profeta le dijo: tú lo vas a ver, pero no vas a comer de ello. Escúchame, todos escucharon la promesa, todos escucharon la palabra, todos escucharon lo que el profeta había dicho. Y tal vez muchos de ellos lo vieron difícil, pero guardaron silencio, porque muchas veces cuando nosotros estamos pasando un momento difícil y no tenemos palabras positivas que dar, lo más sabio que podemos hacer es hacer silencio. ¿Sabes cuántas veces nosotros estamos pecando? Porque en medio de la situación difícil, nuestras emociones, nuestros sentimientos nos están marcando y nos están haciendo hablar en contra de Dios, en contra de las promesas de Dios, simplemente porque estamos viviendo un proceso que no estamos entendiendo. Y tú puedes estar viviendo un proceso que no entiendes, pero puedes descansar en confiar que Dios tiene lo mejor para tu vida. Amén, amén. Tú puedes estar pasando un momento y una circunstancia que no entiendes, que no comprendes. Pero tu confianza puede estar en saber: Señor, tu palabra dice que a los que a ti te aman, todas las cosas te ayudan a bien. Pero hubo un príncipe que no era conforme con quedarse callado, y este príncipe dijo: no, eso no es posible. Esa promesa y esa palabra no es posible. La Biblia dice que cuando los leprosos avisan, cuando hacen la inspección y se dan cuenta que es real, que toda esa bendición está afuera, entonces la ciudad se abrió y todos fueron corriendo hacia la bendición. Pero aquel hombre que había dado una palabra negativa, aquel hombre que no había creído en su corazón y que no solo se había quedado con no creer, sino que lo había expresado, estaba allí en la puerta, y la Biblia dice que literalmente lo atropellaron, lo mataron y no pudo disfrutar de aquella bendición. Los leprosos fueron movidos en medio de esta situación. Y escúchame, tal vez la vida normal de ellos fue cambiada con toda esta situación del sitio de Samaria. Si sigues leyendo la historia de Eliseo, tú vas a encontrar que más adelante este personaje que parece que había desaparecido como leproso aparece contando la historia de aquella mujer y el hijo que había resucitado. Se cree que en el proceso de una actitud diferente para estos leprosos, Dios los sanó de su lepra. Amén. Y entonces aquel que fue leproso estuvo de nuevo sirviendo al lado del profeta. Escúchame. Toda esta situación difícil de un sitio, de una ciudad, de una guerra, fue una circunstancia que Dios usó para cambiar la vida de 4 leprosos que parecen ser insignificantes en la historia. Hay muchas cosas que van a venir a nuestra vida que pueden parecer difíciles, duras, desagradables. Y tal vez esa situación, más que algo enemigo en tu vida, más que algo contrario en tu vida, más que un resultado de Satanás que metió la cola en nuestra vida, puede estar siendo un trasvasador que Dios está usando para llevar nuestra vida a algo mayor. Amén. Tal vez una enfermedad puede ser simplemente un trasvasador que Dios está usando para que confiemos más en Él, para llevarnos a una mayor dependencia de Él, para llevarnos a una mayor confianza en Él. No hay detalle que Dios desperdicie en nuestra vida para cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Amén. No hay circunstancia que Dios desperdicie en nuestra vida y que no la utilice para nuestro crecimiento espiritual. Cierra tus ojos allí donde estás por un momento. Señor, te doy gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú eres un Dios que nos lleva a crecer, que nos lleva a mejorar, que nos lleva a avanzar siempre. Oro en este momento, Señor, para que tu Espíritu Santo hable en lo personal a cada uno de los que aquí estamos. Y allí donde estás con tus ojos cerrados, piensa por un momento qué cosas de tu vida Dios te ha llevado a cambiar, a mejorar, a crecer en este tiempo. Qué cosas de tu vida tal vez Dios ha dicho
y no has tenido la determinación para obedecer. Y tal vez en este momento el Espíritu Santo te hace tener sentido a muchas situaciones que estás viviendo, te hace entender algunas situaciones que estás viviendo en este momento, porque son situaciones que Dios está permitiendo para impulsarte a crecer y a mejorar en algún área en la que Él te habló antes, pero que no obedeces, que no cediste, y Él te está impulsando porque quiere traer grandes bendiciones a tu vida, pero es necesario siempre crecer, cambiar y mejorar, principalmente lo espiritual. Espíritu Santo de Dios, revela esta palabra a cada uno de nosotros. Revela esta palabra, Dios del cielo, a cada una de nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor. Tu palabra dice que nos harás entender y nos mostrarás el camino por el que debemos andar. Ayúdanos a entender, Señor, en este tiempo y a obedecer aun cuando no entendamos tu palabra, Señor. Tu palabra que nos lleva a crecer, tu palabra que nos lleva a mejorar, tu palabra que nos impulsa a ese crecimiento primero en lo espiritual. Gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por la bendición de poder estar en tu casa. Yo te pido, Señor, que hoy tú tomes nuestra vida, tú tomes nuestra mente, tú tomes nuestros pensamientos. Y te pido hoy, Señor, como oraba David delante de ti, hoy te decimos, Señor, cumple tu propósito en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a tener nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu abierto al proceso que tú llevas con cada uno de nosotros. A que nuestra mente y a que nuestros ojos, Señor, no se fijen simplemente en lo que pasa en esta existencia temporal, en lo que pasa en lo que vivimos hoy, sino que siempre podamos estar, Dios, preparándonos para pasar y vivir una eternidad contigo. Oro, Dios del cielo y de la gloria, para que tu palabra esté con nosotros y produzca en nosotros al 60, al 70, al 80, al 90 y aún al 100 por uno. Que seamos tierra fértil a tu palabra y que no solo seamos oidores, sino también hacedores de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.